Dios no habla ni una palabra vana, ni una palabra vacía, todo tiene un propósito. Y lo importante de esto es que la palabra de Dios es infalible. Nunca falla, los que fallamos somos nosotros, ¿verdad? Y la palabra de Dios toda tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos por favor al libro del profeta Isaías, capítulo 55, y vamos a leer los versículos 10 y 11. Y ahí vamos a partir, Isaías 55, versos 10 y 11. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado una vez por qué en la Biblia le dan más importancia al profeta Elías que al profeta Isaías? ¿Verdad? Inclusive uno de los dos olivos es el profeta Elías, ¿verdad? Y el otro es Moisés. Sí. En el monte de la transfiguración está Jesús con el profeta Elías, con Moisés, ¿verdad? Pero ¿por qué Isaías no? Es algo muy interesante, ¿verdad? Y fíjense algo también que es muy interesante, y los invito a que cuando estudien el libro de Isaías, las mayores profecías vienen con el profeta Isaías, sí. ¿verdad? Más que con Elías. Y nosotros debemos entender que esto también tenía un propósito, ¿verdad? El pueblo de Israel empezó a generar una cierta idolatría, ¿sí?, con Elías y con Moisés, ¿sí? Para todo eran ellos, ¿verdad? Sí, de hecho lo mencioné. Para todo era Elías o era Moisés, ¿verdad? Y a los demás profetas decían y los profetas, ¿verdad? Y sin embargo, el profeta que tuvo más revelación, más comunicación con Dios, fue Isaías, ¿verdad? Yo los invito a que estudien el libro de Isaías, van a ver cuántas cosas tan preciosas dice, independientemente de las profecías a las naciones, ¿verdad? Que cada nación representa un estado de nuestra vida, ¿verdad? En ese momento que Isaías le hablaba a una nación, estaba hablando de un momento en nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra situación en la que estábamos, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, y pues sí, pues era la profecía para Babilonia o era para Asiria, sí, pero eso representan, ¿sí?, algo que estamos cruzando en la vida. Y vamos a leer aquí Isaías 55, versos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, ¿sí?, y será prosperada en aquello para que la envíe. Estos dos versículos hablan del sentido, el propósito, el poder, la autoridad de la palabra de Dios. Y fíjense algo muy hermoso. ¿De dónde proviene la lluvia y la nieve? Del cielo, de la creación de Dios, ¿sí? Si no existieran la tierra, si no existiera el agua, si no existiera el sol, no existiría ni la lluvia ni la nieve, ¿verdad? Entonces, cuando el profeta dice, así como eso existe, lo ven, lo palpan, lo viven, así deben de pensar que así es mi palabra. Es algo real, ¿sí? Cuando hablamos del significado espiritual de la palabra, estamos hablando del propósito y la profundidad de la palabra.
no de algo así místico, ¿verdad? Sino es algo tan real que la palabra misma es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. En el Evangelio de Juan dice que Jesús era el Logos, ¿verdad? Y antes de que el Padre hablara, habló Jesucristo y se creó todo. Porque por su palabra fue creada todas las cosas por Él y para Él. Dios le dio el propósito, le dio la autoridad, pero el poder de efectuarlo vino en la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, así como baja la lluvia y baja la nieve y no se vuelve a regresar, o alguno de ustedes ha visto que llueva para arriba, o que la nieve regresa, no, ¿verdad? Sino que baja y ahí se queda. Dice, y tiene un fin: prepara la tierra. Cuando la palabra de Dios desciende sobre nosotros, empieza a preparar nuestro espíritu, empieza a preparar nuestra alma, empieza a preparar nuestra vida. ¿Para qué? Para una transformación. Cuando se creó el Estado de Israel, se creó en medio de un desierto. ¿Qué frutos daba ese desierto? Pues acaso lagartijas, ¿no? Alacranes, víboras, animalillos, ¿no? Pero si ustedes les dijeran, ¿saben qué? Les vamos a regalar una hectárea de desierto para que vivan. Diré, sí, gracias, qué padre, ¿no? No, mejor cerquita de un arroyito donde hay un pocito, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Sí? Creyeron en la promesa de Dios y empezaron a buscar y a traer agua para germinar su tierra, para preparar su tierra. Así es la palabra de Dios. Cuando empezamos a recibirla, ¿sí?, empieza a preparar esa tierra seca que es nuestra vida. Esa tierra llena de espinas, de animalejos, de problemas, ¿verdad? Empieza a preparar, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, para que cuando llegue la semilla, que es la palabra de Dios, empiece a germinar en nosotros. Entonces fíjense cómo la misma palabra de Dios nos va preparando para que cuando la recibamos tengamos un efecto en nuestra vida. Tengamos algo, ¿verdad?, que va a empezar a cambiarnos, algo que va a empezar a darnos sabiduría, nos va a dar inteligencia, nos va a dar comunión con Dios, vamos a tener conocimientos y entendimientos que otras gentes no la tienen, ¿verdad? Entonces, dice, viene y riega la tierra, prepara nuestra alma, prepara nuestro espíritu, dice, y la hace germinar y producir. ¿Qué es lo que nos produce la palabra de Dios? Vida nueva, vida abundante, paz, sabiduría, tranquilidad, dirección, consuelo, ¿sí?, y tantas cosas que nos empieza a producir la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a entender que esa palabra que nos está llegando tiene un propósito para nuestra vida, ¿sí? Y es un propósito muy particular. Cuando alguien oye una palabra, es porque Dios le está hablando a él, a otra persona le está dando otra revelación, a otra persona le está dando otra revelación, y es la misma palabra. Pero la palabra de Dios es muy específica para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces vamos a empezar a germinar y producir. Dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Por qué dice que da semilla al que siembra? Porque cuando tú recibes la palabra de Dios y la entiendes, la vas a compartir.
Y la misma semilla que Dios implantó en ti, tú la vas a implantar en otra persona. Es bien hermoso, ¿sí o no? O sea, la palabra de Dios no se te acumula y se queda ahí, se hace bola y se pudre. No, sino que empieza a germinar en ti y dices, tengo que decirle esto a alguien. Esto que me pasó, esto que me cambió, esto que siento, es algo que tengo que compartírselo a alguien. ¿Por qué? Porque si alguien lo necesita al igual que yo lo necesitaba. ¿Sí? Pero ¿qué diferencia es entre sembrar la semilla y llevar el pan? Bueno, porque muchos ya tienen la semilla, pero no la han hecho germinar. Entonces tú cuando vas y les dices, la semilla que ellos tienen se convierte ahora en pan. Ya les fructifica. Porque hay mucho creyente que está lleno de semilla, pero no ha producido nada. Sigue igual viviendo en confusión, en temor, en angustia, sigue dudando de la palabra de Dios, pero tiene la semilla. ¿Qué es lo que necesita? Que alguien llegue, ¿sí? Le sacude esa semilla y la meta al horno del Espíritu Santo para que genere alimento. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Y antes de pan era ¿qué? Semilla. Semilla. ¿Sí? Nosotros, si tenemos a Jesús en nosotros, somos pan de vida, porque nos ha confiado su semilla y tenemos que hablarla al hambriento. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Hablando de otra profecía de Isaías, ¿verdad? Dice, he sido ungido por el Espíritu de Jehová. ¿Para qué? Para hacer un montón de cosas, ¿verdad? No para que me adoren, no para que me reconozcan, no para que vengan y me busquen y yo cobre o haga. No, dice, para dar lo que he recibido. Entonces, si tú has recibido el pan de vida, es para que se lo lleves también al hambriento. ¿Sí? Para que se lo lleves a aquel que no sabe, que ya lo tiene también. ¿Por qué? Porque por las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, los han desviado a otras cosas. En lugar de pensar que somos portadores de la palabra de Dios. Somos nosotros, vamos a decir, como un arca, ¿verdad? En donde el Señor nos ha ido metiendo y metiendo y metiendo semillas. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al lugar seco donde no hay alimento, soltemos ese alimento. Por eso la palabra de Dios dice, da de gracia lo que has recibido de gracia. ¿Y sabes qué has recibido de gracia? Sabiduría del cielo, unción del Espíritu Santo, conocimiento de los tesoros de Dios, palabra del reino del cielo. Todo eso lo hemos recibido, pero hemos estado tan acostumbrados, ¿verdad?, a que nomás estamos recibiendo y guardando, recibiendo y guardando, recibiendo y guardando, ¿no? Es como las viejitas de aquellos tiempos que recibían dinero y lo guardaban y al rato ya no sabían ni dónde estaba, ¿verdad? A veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y las de otra viejita que anda por ahí. Ay, yo lo recién, ¿dónde lo guardé? ¿Sabes? O sea, lo guardó tan bien que ya ni se acuerda, ¿no? Pero ahí estaba el de 100. ¿Puedes decir que no tienes dinero? No, lo que no tienes es memoria. ¿Cuántas cosas te ha hablado Dios desde que conociste a Jesucristo? ¿Y dónde las tienes? En el baúl de las moneditas, ¿verdad? En tu arca, ¿verdad? ¿Y dónde tienes tu arca? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero cada 8 días recibes y recibes y recibes y guardas y guardas y guardas, que a veces ni siquiera te lo comes tú. Porque a veces ni la palabra que recibimos la aplicamos en nosotros. Es si salimos, ¿cómo estuvo la prédica? No, hombre, poderosa, ¿no? ¿De qué habló? Poderosa, ¿no? Impacto. ¿Pero qué dijo? No, pero miras qué poder del pastor. No, me puso hasta chinito. Bueno, me caí abajo de la silla y me hice bolas ahí, ¿no? ¿Pero de qué te habló? Déjame buscar en mi cuaderno, ¿no? Dices, no, la palabra de Dios es para traerla aquí, aquí y aquí. Si no, ¿de qué te sirve? ¿Para qué quiere un campesino tener la mejor semilla
de maíz o de trigo si no la siembra? Va a acabar pudriéndose, siendo inútil, ¿sí? Cuando que dices, tengo la mejor semilla para el mejor fruto, y no nada más para mí, para compartirlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el verso 11, así como esto será la palabra que sale de mi boca, ¿sí? No de lo que tú decretes, no de lo que tú digas, no hay poder en tu palabra, esa es una falsa enseñanza, ¿sí? Solamente la palabra de Dios que sale de la boca del Señor tiene poder. Solamente la palabra de Dios tiene poder. Así que esas doctrinas de que yo decreto, yo digo, olvídense, eso es vanidad del diablo. Porque así dijo el diablo, subiré al monte y seré como el Señor, y si Él habla con poder, yo tengo que hablar con poder. No, ¿qué somos nosotros? ¿De qué tamaño estaremos ante Dios? ¿De qué tamaño es nuestra sabiduría ante Dios, nuestro conocimiento? No podemos dominarlo nosotros mismos. Entonces, lo que tú digas estará bajo la voluntad de Dios. No, ¿verdad? Tenemos que decir, Señor, úsame para hablar lo que tú has dicho, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca. Y dice bien contundente, no volverá a mí vacía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lo que tú oigas de la palabra de Dios va a tener un efecto, ¿sí? Pero ¿dónde va a tener efecto? En la tierra fértil. Amén. Todos conocemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de tierra donde ha llegado la semilla. Si tú tienes un corazón dispuesto, un espíritu humilde, la semilla va a hacer grandes cosas en tu vida. Grandes cosas. Por eso cuando Jesús decía, ¿alguien quiere venir conmigo? Olvídense de ustedes mismos. Quítense toda su vanidad, quítense toda su altivez, ¿sí? Y sean como niños. ¿Sí o no decía Jesús? Dice, para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Hay que dejarse instruir, hay que dejarse guiar, hay que ser inocentes, ¿sí? La inocencia hace que creamos a Dios. La altivez, el orgullo, la vanidad, nos hace querer juzgar a Dios. O nos hace querer criticar a Dios. Por eso la vida no cambia. Porque esa barrera te la pone Satanás. No, bueno, pues es que lo que decían era de aquel tiempo, pero ahorita los tiempos son diferentes, ¿no? Sé realista, ¿no? Sé materialista, sé práctico, ¿no? Pues por ser así como nos está yendo, ¿no? Si volviéramos a las enseñanzas y principios de Dios, nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestros países serían totalmente diferentes. ¿Sí o no? Las mismas enseñanzas en las iglesias. Ahora ya no se habla el evangelio, ya no se habla la Biblia, se habla prosperidad, de éxito, dinero, crecimiento, el campeón, la campeona, la mujer quién sabe qué, el hombre quién sabe qué. ¿Y tu alma, apa? ¿A dónde quedó? ¿Tu arrepentimiento? ¿Tu transformación? ¿Dónde quedó? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no has sabido escuchar la palabra, no la has entendido, que para que seas bendecido tienes que ser obediente. Así ayunes 80 días, si no eres obediente no se va a llegar nada. Así me regales un viaje a Cancún, nomás yo te lo voy a agradecer, pero no se te va a dar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cambio verdadero está en la humildad
y en el reconocimiento de que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y ese cambio no tiene un tiempo, es en cualquier momento. Los niños por niños, los jóvenes por jóvenes, los adultos por adultos. Pero es en el momento en que tú te decides a escuchar y a obedecer la palabra, en que empiezan los cambios radicales en tu vida. Porque ahora ya no eres tú, sino ahora todo lo que vives, lo vives en la fe, en Cristo Jesús. ¿Sí? Y estamos hablando de la palabra. ¿Quieres cambiar en tu vida? Humíllate ante el Señor. ¿Quieres dejar de hacer lo que no puedes dejar de hacer? Entrega tu vida al Señor. Ese es el verdadero cambio que la palabra de Dios hace en nosotros. La humildad. El reconocimiento de que estamos viviendo mal y que necesitamos aprender a vivir bien. ¿Qué nos dice también la palabra? Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. ¿Y dónde voy a aprender a hacer lo bueno? Leyendo la palabra. Si no, ¿cómo voy a entender qué es lo malo? ¿Verdad? Porque además lo malo nos agrada, es a todo dar. ¿Sí o no? ¿Saben por qué en muchos países latinos todas las telenovelas tienen éxito? Porque nos encanta el chisme. Somos remetiches. Y todas son iguales. Adulterios, traiciones, fornicaciones, todas son iguales. Vean una y ya vieron todas. Pero siempre hay gente, ay, ya va a empezar quién sabe qué, y ay, canija vieja, quién sabe cuál, ay, que la suegra, ay, cómo no se muere, ay, mejor que se vaya con al fin el marido es medio burro. Hermanos, nos estamos metiendo en una telaraña de suciedad, ¿sí? Pocos programas realmente te traen una edificación o espiritual o cultural, los demás te traen contaminación. No estoy en contra de la televisión, estoy en contra de lo que veas que te hace daño. La música, ¿verdad? Dios creó la música, ¿verdad? Pero el hombre creó las letras y las intenciones. Entonces, ¿qué pasa? Satanás siempre mete el estorbo para que la semilla que Dios ha sembrado se empiece a pudrir, se empiece a perder, ¿sí? En la parábola del sembrador ustedes se van a dar cuenta que Satanás lo que hace es robarse la palabra de Dios. Se la roba. Hace que la semilla aparenta que creció, pero no da fruto. Se quemó porque fue superficial, ¿verdad? Por eso Dios dice, no va a regresar vacía hacia mí. Y fíjense lo que dice, luego habla del propósito, sino que hará lo que yo quiero. ¿Tú crees que tú puedes manipular la semilla de Dios? No la puedes manipular. El hombre sí manipula la palabra del hombre. Por ejemplo, en las leyes, ¿verdad? Cada abogado tiene su interpretación de la ley. Y según sea tan burro el juez, es el que le va a creer. ¿Yo no? Y dices, a ver, pero aquí dice esto, sí, pero es que mira, esta palabra significa esto, y está enfocada. No, con Dios no. ¿Sí? En Dios todo es radical. Lo que está escrito, se acabó. No tiene dobleces, no tiene dobles intenciones, no tiene diferentes interpretaciones. Lo que Dios dice es radical. Si te dice déjalo, déjalo. Si te dice es malo, es malo. Si te dice eres frío, eres frío. No hay tolerancia. Esa palabra yo muchas veces les he dicho a algunos hermanos pastores, deberíamos de borrarla en las iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque la tolerancia es aceptación a lo malo, ¿sí o no? Y Dios dice, esto lo haces y esto no lo haces y se acabó. No dice, bueno, mira, está bien, agarra poquito, ¿no? Y despacito, vamos al proceso, vamos a ser tolerantes. No,
Dios es radical. Apocalipsis, él dice, más te vale ser frío que caliente. ¿Por qué? Porque a los tibios, los hipócritas, los medias tintas, los vomitan el Señor. ¿Verdad? Dice entonces, hará lo que yo quiero, dice, y será prosperada en aquello para que le envíe. Ahí está la verdadera prosperidad del creyente, en que las riquezas de Dios se van a manifestar en tu vida. ¿Y sabes cuáles son las riquezas de Dios? Los frutos del Espíritu. Cuando tú tienes los frutos del Espíritu, tu vida empieza a cambiar. Empieza a ser radical. Empiezas a ver cosas que antes no podías ver ni entender, y empiezas a lograr cosas. Esa es la verdadera prosperidad, lo que permanece. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez ha tenido en su mano, por ejemplo, 10,000 pesos? Sí, ¿no? ¿Dónde están ahorita? En cualquier lado menos en mi hermano. Exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo material es transitorio. Cuando yo estaba trabajando de auditor en el banco y me tocaban ir a hacer los arqueos de caja, yo tenía millones de pesos en mis manos, millones, pues no eran míos. Pues sí me daba el lujo de agarrar y me metía así mis pajillotas en aquel tiempo de billetes de 1,000 y $1, era como rico más pato. ¿Pero eran míos? No, ni del banco, porque al otro día que se pagaban los cheques la caja se quedaba vacía. Tienen que volver a llevar otro dinero. Entonces, ¿cuál es la verdadera prosperidad? Lo que Dios siembra en tu vida y permanece para siempre. Por eso dice la palabra, más vale comer un pan en paz que un empleitado, ¿no? En angustia. A veces comemos pan de angustia en nuestras casas, pleitos todo el mundo, ¿verdad? Aflicciones, temores, angustias, que dices, ay, ni me sabe la comida, ¿no? ¿Cómo te vas a ver? Ve lo que tienes en tu casa, ve lo que tienes en tu vida. Pero ¿quién lo está provocando? ¿El diablo? No, tu desobediencia, tu rebelión, tu necedad. ¿Sí? Imagínense en un ring de box, ¿sí? Que se subiera solo el Rocky. ¿Con quién iba a pelear? Con nadie, ¿no? ¿Qué necesita? Otro. Pues otro loco que se suba al ring, ¿no? Cuando tú te peleas en tu casa, ¿cuántos locos hay? A veces no nomás hay 2 boxeadores, ¿no? Más tarde todo el clan, ¿verdad? Y unos del lado de la esquina azul y los de la esquina roja y los del medio que a ver quién va ganando y es para donde me arrimo, ¿no? Esas son las riquezas que Satanás mete en las casas. Conflictos, ¿sí? Traiciones, desobediencias, rebeliones. ¿Y cómo vive tu hogar? Es la guerra continua, ¿verdad? Pero cuando empiezas a meter la palabra de Dios, no quieras metérsela al otro si antes no la vives tú. No quieras hacer cambiar a tu pareja o a tus hijos si tú no cambias. ¿Sí? No quieras que los demás sean como tú quieres que sean, sino tú tienes que ser como Dios quiere que tú seas. Y entonces sí, cuando tú sueltes la palabra, vas a soltar la palabra con poder y autoridad, porque dices, mira, esto que hizo Dios conmigo lo va a hacer contigo. Y lo que te estoy diciendo no viene de mí, viene de lo que Dios ha puesto en mi corazón y que tuvo efecto. ¿Ven? Eso es lo importante. Por eso dice la palabra de Dios, va a funcionar para lo que le envié, si quieres que funcione. Cuando compran un aparato electrónico, una televisión o algo, ¿qué tienen que hacer para que funcione? ¿Ponerse en ayuno? ¿En éxtasis? ¿Qué tienen que hacer? Nomás le aprietas el botoncito, ¿no?
Así tenemos que hacer en nuestra vida. Meternos la energía de Dios y apretar el botón para que empiece a funcionar nuestro espíritu con lo que Dios nos está dando. Por eso podemos oír prédicas y prédicas y estudios y sermones y nuestra vida sigue igual. ¿Por qué? Porque no hemos dejado, ¿sí?, que funcionen en nosotros las energías que Dios nos da por medio de su palabra. Él dice, si tú la dejas funcionar, dice, te garantizo que va a ser prosperada en tu vida. Amén. No va a regresar vacía. Dios no habla palabras inútiles. Dios no promete lo que no cumple. Dios no te engaña. Dios no te dice mentiras. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es fiel, Él es justo. Y por eso nos ama, para eso nos dejó su palabra, ¿sí? Por eso nos dejó su sabiduría, por eso deja su Santo Espíritu, para que lo que tú no entiendas, el Espíritu Santo te lo revele y tengas esa comunión espiritual con Dios. No es con tu intelecto con lo que vas a entender la palabra de Dios, es con la revelación que Dios mismo te va a dar. Por eso muchos de los profetas no entendían lo que escribían. Y decía Dios, no importa, es que no es para ti, es para los que vienen después. Cuando Jesús les dijo a sus apóstoles, quédense en Jerusalén. ¿Hasta cuándo, maestro? Pues hasta que venga el Espíritu Santo y los invista de poder y puedan predicar el Evangelio. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo es palabra muerta. Ni tú la entiendes. De rato vas a andar diciendo un montón de tonterías. Pero cuando el Espíritu Santo te empieza a revelar, dices, híjole, esto lo leí como 100 veces y hasta ahorita lo estoy entendiendo. Está hablando de mí. No como luego en las congregaciones, ¿no? Ay, ¿por qué no vino la hermana Nati? Esta era para ella toda era para ella. Hasta se la voy a grabar para mandársela. Esa era para ti. ¿No? Mira, aquel se está haciendo disimulado porque bien que le pegó. Eso es para ti, no te preocupes por los demás. Cada quien tiene su tierra y cada quien tiene la semilla que está recibiendo. Preocúpate por lo que está cayendo en ti y en qué lo vas a usar. Cómo va a afectar tu vida. ¿Sí? Y dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. La prosperidad es un proceso de crecimiento, ¿sí o no? Hasta en las cuestiones financieras o administrativas, ¿sí? Para que algo sea próspero tiene que tener un inicio, ¿sí o no? Y ese inicio tiene que tener un desarrollo, pero un desarrollo correcto, un desarrollo sano, ¿sí? Y cuando ese desarrollo sano se va dando, empiezan a verse los frutos, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa, ¿verdad?, que empieza a funcionar y se le mete un capital y empiezan a cuidar los gastos y empiezan a cuidar la producción y empiezan a ver que tienen que reinvertir, la empresa va creciendo y va siendo madura, se va desarrollando. Pero si la empresa empieza, vamos a comprar una tele de plasma, ¿no? Y como, ¿para qué la quieres? Pues para cuando lleguen los clientes vean las noticias, ¿no? Dices, oye, pero no tenemos computadora. Ay, pues compramos una usadita, pero mira, las teles de plasma están bien baratas, son grandes, bien padres. ¿Ustedes creen que una empresa así va a funcionar? No, ¿verdad? O aquellas que dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacar unos créditos, espérame, todavía ni funciona, si ya estás sacando créditos, man. Estás creciendo ahorcado, tampoco va a funcionar, ¿verdad? O hoy entró esta lana, vámonos de viaje, ¿no? A descansar. Y dices, oye, es tu primer ingreso que ya te lo estás echando. Mejor compra papelería, vamos a comprar una banca o algo. No, vámonos de vacaciones, vamos a hacer una pachanga para festejar que hoy nos fue bien. ¿Creen que va a funcionar así esa empresa? No. Así es nuestra vida. Tenemos que ir cuidando cómo estamos viviendo. ¿Qué es lo útil en nuestra vida y qué es lo que tenemos que desechar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que desechar?
Y eso implica nuestras relaciones también con ciertas gentes que son dañinas. Miren, yo he aprendido algo. La gente que más daño te hace es la que tienes más cercana a ti. La que dices, este es mi sangre, mi cuate, mi hermano, mi comadre, y es el que más te está metiendo zancadillas en la vida. Pero el que te dice, no, mira, la estás regando, ay, este cuate qué aburrido, ¿no? No, ¿sabes qué? Córtenlo. ¿Por qué? Porque nuestra carne está habituada a tener los placeres que el mundo nos da. ¿Y cómo nos llegan? Por medio de la gente que es manipulada por Satán. Cómo llegan las drogas, cómo llegan los vicios, cómo llega el adulterio, cómo llega el homosexualismo. Por alguien que se acerca, ¿verdad? Una vez, en un corto de una película mexicana, se acerca un tipo a un homosexual y queriéndose burlar de él, le dice, ¿y tú dice cómo empezaste a hacer así? Y le dice el otro preguntando. A lo mejor no entendieron, pero ¿cómo empieza la gente a tomar? Porque alguien te lo lleva. ¿Cómo empieza la gente a drogarse? Porque alguien te lo lleva. ¿Cómo te sacan de la escuela? Porque alguien te dice que no vayas. ¿Cómo te involucras con gente negativa? Porque alguien te los acerca, ¿sí o no? Y no has tenido la oportunidad, más bien, no has tenido el valor de decir no, esto no me conviene. ¿Por qué? Porque lo que ahorita me agrada, al rato me va a avergonzar. Al rato va a tener una situación negativa en mi vida. Más vale cortarlo de tajo y ser sabio. Y entonces sí, cuando viene la palabra de Dios, empieza a tener un efecto, ¿sí?, transformador en nuestra vida. La palabra de Dios no falla, ¿sí? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, verso 5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿sí? Fíjense, dijo, habló, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuántas hace nuevas? Todas, ¿sí? Y me dijo, escribe, porque estas palabras son como fieles y verdaderas. Fíjense qué profundidad de este pequeño versículo, ¿sí? Vamos entendiéndolo. Dios habla, ¿sí?, y le ordena al hombre, escribe. No le dice, interpreta, ¿sí?, cópiame a ver cómo lo dice. No, escribe tal y como te lo estoy diciendo, ¿sí? Lo que yo hablo hace que todas las cosas sean que nuevas, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquella parábola de los odres y el vino? ¿Sí? ¿Qué dice? El vino nuevo en odres viejos no funciona. Pero si el vino nuevo lo metes en odres nuevos, te va a durar, va a ser cosas, va a ser muy diferente al otro. Entonces, Dios no pone parches, hermanos. Dios no nos remienda, nos hace nuevos. Por eso dice, ¿verdad?, que somos nuevas criaturas. No dice que somos criaturas parchadas, ¿verdad?, o criaturas que quitó lo malo y nomás le fue poniendo pedazos. No, dice todo, ¿sí? Lo cambio, lo hago nuevo, no dejo nada del pasado, ¿sí? Vamos a ver algo más práctico.
Todos los que estamos aquí de alguna manera, ¿sí? Hemos sido cambiados, ¿sí o no? ¿Hay cosas buenas de tu pasado que estén ahorita contigo? Dime 10. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor borra todo tu pasado. Dice, todas las cosas viejas, todo, ¿qué dice? Me quedo atrás. Dice, ahora todas son hechas nuevas. ¿Sí? Nuevas. Entonces, somos nuevas criaturas. ¿Verdad? Hemos tenido un nuevo nacimiento, es decir, todo está nuevo en nosotros de lo que hace el Señor. Si tú no has dejado cosas del pasado, es porque no has renacido de nuevo. Es feo decirlo, pero es una realidad. Si sigues atado a cosas de tu pasado, no has tenido un nuevo nacimiento. Porque a Dios no se le quedan cositas atoradas ahí. Tienes que dejar todo atrás, todo. Por eso eres un nuevo nacimiento, eres una nueva persona. ¿Sí? Los niños recién nacidos traerán cosas anteriores, traerán algo desde que estaban del útero. Pues no. Hasta el ombliguito con el que se levantaban, ¡pum! ¿Verdad? Todo lo sacan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo en ellos es nuevo. Y nosotros espiritualmente somos recién nacidos, entonces debemos de quitarnos todo lo que veníamos arrastrando. Por eso es que hay tanto conflicto, ¿sí?, en nosotros cuando Dios nos pide que seamos como Él quiere, porque no hemos sabido dejar cosas del pasado, todas las seguimos arrastrando. Es que mi carácter, quítatelo. Es que mi manera de hablar, quítatelo. Es que yo soy bien impulsivo, quítatelo. Dios no quiere que seas así. Es que como yo reacciono, pues quítatelo. ¿Por qué sigues arrastrando lo que sabes que está mal y todavía lo defiendes, no? Dices, no, todo esto lo voy a echar a la basura. ¿Y qué voy a hacer? Me pongo en manos del alfarero. Señor, hazme como tú quieras. ¿Por qué? Porque voy a ser prosperado así. Voy a ser cambiado, voy a ser transformado. Lo que yo haga, lo que yo hice, no funcionó. Falló. Y tu palabra no falla, dice. ¿Por qué? Porque es la palabra fiel y verdadera, ¿sí? ¿Tampoco no es bien bonito esto? Yo no sé ustedes, pero yo me estoy sintiendo esta chinita. Cuando la palabra de Dios entra a tu vida, empiezas a tener una nueva transformación en tu pensamiento que llega hasta influir en la demás gente que dicen, oye, qué padre, ¿no? Yo lo conocí como era un truán, era un pelangochón, y mira ahora, híjole, ¿no? Hemos estudiado la vida de Pedro, cómo fue transformado cuando recibió el Espíritu Santo y empezó a entender el mensaje de Jesucristo. Como Pablo también fue transformado de ser un matón, un golpeador, un fariseo, un religioso, un lo que quieras, a ser uno de los más grandes apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cayó la palabra sobre él, vino la revelación de él, y la palabra, ¿sabes qué? Viene acompañada con el Espíritu Santo. La palabra viene acompañada con el Espíritu Santo, es el que te empieza a mover en los aspectos espirituales. ¿Por qué? Porque habla a nuestro espíritu, no a nuestro intelecto. Nuestro intelecto es mínimo en comparación con el de Dios. Por eso ahí mismo en Isaías 55 dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos tampoco. No me vas a entender, no me quieras analizar, no quieras hacer una disección de mi personalidad. ¿Sabes por qué? Porque mi Espíritu Santo es el único que puede escudriñarme mis profundidades. Y por medio del Espíritu Santo, en la comunión que tú tienes, vas a empezar a entender los misterios del cielo que han sido reservados para los que creemos en Cristo Jesús. Porque esos misterios no son para cualquiera. Son para ustedes, son para
y han sido reservados, fíjense, únicamente para los fieles, para los santos, para los que se someten a la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si lo dice, yo lo creo. Amén. A pesar de lo que digan los demás, yo lo creo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Así de sencillo. Ahí en Apocalipsis 22, verso 6. Apocalipsis 22, verso 6. Y dice Juan, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las cosas que deben suceder pronto? Todas las que la Biblia dice, no nada más de que va a venir el anticristo y que el Armagedón y que el Ajenjo y que... No, es todo. ¿Por qué debe de suceder pronto? Porque la iglesia debe de ser transformada. La iglesia es la gente. Y debe de suceder pronto esa transformación, esa renovación, esa reforma en nuestra manera de pensar, de decir, Señor, tú eres Señor, único Dios y Rey. No yo no soy nada. ¿Sí? No es el pastor, no es el profeta, no es el evangelista, no es el maestro, no es nadie, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que debe entrar en nosotros, que cuando Dios hable, te está hablando por medio del Hijo o por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene prisa en tu transformación, tiene prisa en la transformación de la iglesia, tiene prisa en la transformación de la humanidad, porque los tiempos se están acabando, hermanos. Pero nosotros somos repercusiones, ¿sí?, que debemos afectar al mundo. Debemos trastornar al mundo. Así como 12 hombres trastornaron todo Asia, ahora somos millones de cristianos que no trastornamos, pero ni en nuestra casa. Estamos en la inutilidad, en la tibieza, en la conformidad, en la distracción. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros hemos sido reformados en nuestra manera de pensar. ¿Por qué no leemos la palabra? Porque no nos interesa. Esa es la realidad. Si te interesara, leerías todos los días. ¿Por qué no oras a Dios? Porque no te dan ganas. ¿Por qué no te dan ganas? Porque no lo amas. Si lo amaras, buscarías su presencia todos los días y en todo momento, en gratitud, en amor, en adoración, todo, ¿sí o no? ¿Por qué no predicamos? Porque somos cobardes y somos comodinos. Es que no es mi ministerio. No, no es un ministerio, es una comisión. Todos somos ministros de Dios, ¿sí o no? A todos se nos ha confiado la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué dices que no es tu ministerio si te ha sido confiado el Evangelio? ¿O no? ¿Quién da los nombramientos en el cielo a los seguidores de Dios? Pues Dios. Pero ahora quieres ser pastor, métete a estudiar, como si el estudio te hiciera pastor. ¿Quieres ser apóstol? Pues métete a la escuela apostólica. ¿Quieres ser profeta? A ver el seminario profético. Y entonces los llamados, entonces tu comunión con Dios, entonces ahora ya es por estudio, ¿no? Ya tengo mi título. Sí, ¿y el llamado? Ahora ya son hasta hereditarios, ¿no? El pastor y la esposa, pastora, y los hijos, pastorcitos. Y si no estoy yo, pues mi hijo se queda a cargo. Y es un truán, un pelangocho. La mujer es una mujer rebelde, matriarcal. Pero como son de la familia del pastor, ya todos son pastores. Entonces cuando yo era auditor, mi esposa era auditora y mis hijas auditorcitas. Pues no es así. Es lo que el Señor siembra en cada uno, ¿sí o no? Siembra en cada uno.
¿Qué pasaba en la sucesión de los reyes que vinieron reinando en Israel? Se moría uno y se llegaba el otro y era peor. Y decía, este fue peor que su papá. Y se moría este y era peor que su papá y peor que su abuelo. Y se moría este otro, bueno, este no era tan peor, pero hizo lo mismo que el papá, el abuelo y el bisabuelo. ¿Por qué? Porque todo era una sucesión de la misma maldad. Hasta que de repente llegaba alguno y decía, bueno, este hizo lo bueno, pero no todo. ¿Por qué? Porque no había la transformación directa de Dios en la vida de aquel que lo recibe. Y si nosotros se nos ha confiado la palabra de Dios, tenemos cosas más grandes que ellos. Ellos no tenían Biblia. Ellos no conocieron a Jesucristo. Nosotros sí. Tenemos cosas más grandes y maravillosas que ellos. Ellos tenían un reino en la tierra, nosotros lo tenemos en el cielo. ¿Sí o no? Reino. Ellos fueron nombrados reyes, nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Tú eres el sacerdote de tu casa, ¿sí o no? Tú eres el que reina en tu casa. Tú eres el que reina, fíjense, aún por encima del reino de las tinieblas, porque los demonios se te someten, así dice la palabra de Dios. Dice, yo os daré autoridad y potestad. ¿Sobre qué? Sobre todos hechos, hasta para echarlos para afuera. Así que no los ates, dales una patada y échalos para afuera. Los demonios atados se desatan. Los demonios expulsados no regresan. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Son cosas que tienen que suceder pronto, ¿sí? ¿Cuándo va a suceder el cambio radical en tu vida? ¿Cuándo tenía que haber sucedido? Pero ¿sabes qué? Dios te da la oportunidad de que si hoy estás dispuesto, pues puedes dejar de hacer todo eso y emprender el camino correcto. Vamos a Lucas 24, capítulo 45. Dice aquí una pequeña oración, pero muy profunda. Dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fíjense nada más, son dos rengloncitos. ¿Sí? Dos rengloncitos, pero vean qué mensaje nos da la palabra de Dios. Jesús mismo, el Hijo de Dios, tiene que darte, tiene que abrirte el entendimiento para que comprendas las Escrituras. ¿Y qué es comprender? Entender, asimilar, ¿sí? Como dicen luego, ver lo que entre líneas está escrito, discernir el mensaje, ¿sí? Eso es lo hermoso, ¿verdad? Que cuando empiezas a leer una escritura y dices, ah, caray, estoy entendiendo por qué pasaba esto, estoy entendiendo de quién hablaba, estoy entendiendo por qué decía esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Jesús mismo hablándote a tu entendimiento por medio del Espíritu Santo. Los fariseos tenían conocimiento de todo el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Anás, Caifás, ¿cómo se llamaba el otro? Gamaliel. Eran hombres bien instruidos, ¿sí o no? Pero no tenían el Espíritu de Dios. No entendían lo que ellos enseñaban. ¿Por qué? Porque repetían la palabra, ¿sí? Textualmente. Pero no entendían la profundidad de la profecía, no entendían la profundidad de la revelación. ¿Por qué? Porque el Espíritu no estaba con ellos. Por eso les decía Jesucristo, ustedes son como sepulcros abiertos.
bien bonitos, bien hermosos por fuera, ¿verdad? Dice, pero por dentro llenos de inmundicia, de suciedad, ¿sí? Imponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar, ¿sí? Hablan del cielo cuando ustedes les cierran las puertas de la entrada a la gente, ¿verdad? Y cosas así les decía Jesucristo, decía, porque no han entendido. La iglesia no ha entendido que no ha sido formada para condenar a la gente, y es lo primero que hacemos unos a otros. ¿Quién te puso por juez? ¿O quién me puso a mí por juez? ¿Qué autoridad tengo yo sobre la vida de los demás si no tengo autoridad sobre la mía? ¿Quién me hizo perfecto para pedir la perfección a los demás? No, ¿verdad? Pero cuando dices, ahora entiendo, ¿sí?, que todos necesitamos de todos para poder entender que el cambio debe de entrar en nuestra vida, ¿sí?, y que nadie es más que otro, solamente Jesucristo está por encima de todos nosotros. Eso es cuando el Espíritu de Dios nos abre el entendimiento, ¿sí?, para comprender la palabra de Dios. Por eso mucha gente que empieza a leer la Biblia dice, es que no entiendo nada. Y como dijo don Teofilito, ni la entenderás. ¿Por qué? Porque necesitas que te la revele Dios mismo. Así de sencillito, ¿verdad? Entonces, nosotros, como seguidores fieles de la palabra de Dios, ¿sí?, debemos permitir que sea esa lluvia que el Señor manda desde el cielo la que empiece a preparar nuestro terreno. Y esa lluvia se llama Espíritu Santo. Esa lluvia se llama Espíritu Santo. Vamos a Juan 20, verso 31. Ya vamos terminando. Dice así la palabra del Señor. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, ¿en quién? En su nombre. ¿Sí? Fíjense, el propósito de la Escritura se concreta todo en este versículo. Todo fue escrito para que conozcamos que de todo lo que se había hablado era de la venida de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, como el Rey de Reyes, como el alto, el sublime, el admirable, el todopoderoso, el príncipe de paz, el Emmanuel. Para eso fue escrito el Evangelio, ¿sí? Por eso Dios no dejó nada, ningún cabo suelto. Todo lo dejó por escrito, para que todo se centre en una sola persona. ¿En quién? En Jesucristo. Y para que creyendo en Él, tengas vida. ¿Quién más te va a llevar a la vida eterna? Nadie. Solamente el Hijo de Dios. ¿La gente puede hacer algo por ti para que vayas a la vida eterna? No. Ni aunque fueran crucificados. ¿Por qué? Porque solamente uno dio su vida y derramó su sangre por ti. Y se llama Jesucristo. Amén. Y para eso fueron escritas las palabras fieles y verdaderas. Para que entiendas que Jesús, que es el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengas vida eterna. Quiero terminar en Juan 5, verso 24. Y esta viene escrita con rojo en mi Biblia, que sí que es importante. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú crees en Jesucristo, crees en Dios, porque Jesucristo habla la palabra de Dios, y el propósito de que tú creas en Él es para que estés con Él toda la eternidad y tengamos vida eterna. Él no te promete una vida de prosperidad, de dinero, de éxitos, de poder. Él te promete una vida eterna, y lo demás vendrá por añadidura. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje, que ahora entendemos, Padre, el propósito, el poder y voluntad de tu palabra. Enséñanos a ser obedientes, enséñanos, Padre, a dejar todo aquello que nos ha impedido, Señor, desarrollarnos y comprender tu palabra. Enséñanos a vivir bajo tu voluntad, porque esta es buena, agradable y perfecta, Señor. Y enséñanos, Señor, a que nuestra fe crezca cada día en ti, porque tú no fallas. Tú eres fiel y verdadero como tu palabra. Y, Señor, creemos que Jesucristo es tu Hijo, que murió y resucitó y que está sentado a tu diestra en el trono, abogando e intercediendo por nosotros. Creemos que Él es el Cordero inmolado y que por medio de su sangre nuestros pecados han sido lavados y hemos sido redimidos y perdonados y justificados. Que por medio de su sacrificio hemos sido santificados y perfeccionados en el Espíritu para poder entender y comprender tu santa palabra. Y, Señor, dejamos en tus manos todo lo negativo, todo lo malo, todo lo impuro, todo lo sucio, para que tú, Señor, lo desarraigues de nuestra vida e implantes palabra buena, palabra de vida, palabra de eternidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu paciencia. Y, Señor, creemos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso.